presentarnos un resumen de un informe que han redactado unas opositoras, han hecho llegar a las administraciones públicas y hacen un análisis concienzudo de las bases de acceso al cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid. Bueno, adelante. Gracias a todas y a todos. Lo primero que voy a hacer va a ser regañar a mi colega porque me ha dicho sargento y yo soy jefe de equipo. Porque vayamos un poquito venciendo ese lenguaje militarista. Jefe de equipo, no sé. Bueno, lo primero, deciros que a mí me encantaría hoy estar ahí y no estar aquí. Me toca por algo que me entristece. Me entristece desde el punto de vista del momento social que estamos viviendo. Un momento en el que yo, entre otras cosas, si no os habéis fijado, no soy una mujer, salgo a intentar exponer un informe que han hecho compañeras que me parece increíble y que por el momento que estamos viviendo de agresividad, de tensión social, ellas prefieren no estar aquí explicando su propio informe. Vamos a intentar cambiar esta sociedad, vamos a intentar generar diálogo, tolerancia, para que nadie tenga que no subir a un escenario a explicar lo que ha pensado por el momento que vivimos. Entonces voy a intentar, a mi manera, seguro que la lío, pero bueno, acepto mis fracasos con deportividad, pero voy a intentar explicaros de una manera breve este informe. Este informe nos llega a nosotros, a la sección sindical de comisiones en bomberos, en un momento en el que ya teníamos un debate interno fuerte, ¿no? Y sobre todo una inquietud, porque había datos que nos llevaban a decir, no podemos seguir así. Mirad, estos son los datos que tenemos de los últimos 35 años de acceso a mujeres en nuestro servicio. Nuestra primera compañera que entra en 1990, se acaba de jubilar. La siguiente en el 91, y si os fijáis, en 35 años, en un cuerpo de bomberos que crece, pues mira, cuando esta compañera entró, ella tenía el número 500, cada funcionario o funcionaria del cuerpo de bomberos se nos asigna un número. La compañera tenía el número 500, andamos ya cerca del 2000. O sea, fijaros la creación que ha habido de empleo desde ese 1990. Pues desde 1990 son 10 mujeres las que han accedido. A nosotros, lógicamente, nos preocupa. Como sindicato de clase, como sindicato que también persigue una sociedad más justa, decimos, algo tenemos que hacer aquí, ¿no? Y nos ponemos a analizar qué está pasando. Mirad, en los últimos 10, hablamos de los 35, ¿no? Los últimos 35 entran 10 mujeres y en los últimos 10 años, que parece que teníamos que estar en un momento donde la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el acceso a los servicios públicos, al empleo público, estuviese un poquito más superada, se supone que somos una sociedad moderna, más justa, pues en los últimos 10 años encontramos que han entrado 3 mujeres. Eso quiere decir que un 0,6% de los funcionarias que han accedido a nuestro cuerpo de bomberos son mujeres. 3 respecto a 488. Si eso no nos llama la atención, no sé qué nos va a llamar la atención. Y si además no nos preocupa, me parece complicado que esa parte no nos preocupe. Vamos a seguir analizando, ¿no? Un poco, gracias a, como os digo, al trabajo de las compañeras. Hay algo que llama todavía más la atención, ¿no? Que es el índice de participación, el índice de opositoras que se presentan a opositar a bomberas. Y aquí, si nos paramos un poco a ver, yo miraba, ¿no? Porque cuando salimos a la calle a trabajar, nosotras trabajamos mucho con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, mano a mano en muchas cosas, colaboramos. Y es muy frecuente, sobre todo yo llevo 27 años en el cuerpo de bomberos y en la calle he ido viendo como el número de mujeres policías, mujeres guardias civiles, aumentaba de una manera, pues lógica, acorde a lo que tiene que ser una sociedad. Entonces, a nadie nos sorprende ya el llegar a un siniestro donde compartimos trabajo con las compañeras y compañeros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ver mujeres. Pero claro, te pones a pensar y dices, miras, dices, hay un 10% de momento, en la Guardia Civil, me voy a quedar con ese dato, de mujeres dentro de la plantilla de guardias civiles. El objetivo que se ha propuesto el Ministerio del Interior para 2030 es llegar a un 40%. Ahí nos estamos moviendo ya en franjas igualitarias. Es política que dice vamos a llegar a tener algo que sea más igualitario. En el cuerpo de bomberos se presentan mientras tanto estas mujeres. En el 2019 se presentan 58,
en el 2022 44 y en el 2023 74. Sin querer hacer ni de más ni de menos a nadie. ¿Pensamos en la sala alguno que realmente es porque resulta más atractivo para las mujeres el trabajo de Guardia Civil, Policía Local o Policía Nacional que el de bomberos, bomberas? Yo creo que como mínimo igual. Entonces, aquí hay algo. Dicen, ¿por qué estas mujeres no se están presentando? ¿Qué es lo que hace que no haya mujeres presentándose a nuestro cuerpo de bomberos? Ahora me estoy refiriendo siempre no a todos los cuerpos de bomberos del Estado, sino al cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid. ¿Qué es lo que está pasando aquí, no? Y las compañeras que han elaborado el informe utilizan una palabra que tristemente me parece muy acertada. Ellas hablan de autoexclusión. La palabra dura, muy acertada, pero muy dura. Es cuando, queriendo ser bombera, incluso mujeres con mucha vocación, hacen el análisis de las posibilidades de éxito que pueden tener para acceder al cuerpo de bomberos y deciden no. Deciden no. O sea, imaginaros, supongo que todos y todas las que estamos aquí hemos tenido una vocación, algo que queríamos hacer en la vida. Algunos hemos tenido suerte, lo tenemos y nos levantamos felices todas las mañanas. Hay gente que directamente, mujeres que no pueden optar a ello, que renuncian antes de intentarlo siquiera. Es bastante triste. Si esto no nos lleva a hacer algo, a plantear algo que suponga un cambio, mal vamos. Pues quedémonos con esos datos, ¿vale? Y con el término triste de autoexclusión. Seguimos. Supongo que sabéis, si no sabéis os lo cuento yo, no hay un cuerpo de bomberos estatal, no es una administración única, no es el gobierno central quien lleva los cuerpos de bomberos, sino que son las administraciones locales, las autonómicas, quien van creando sus cuerpos de bomberos. Cada cuerpo de bomberos tiene sus características, sus formas de funcionar y además tiene sus pruebas de acceso. No hay una ley a nivel estatal que determine cuáles son las pruebas físicas o cuáles son las pruebas, no solo las físicas, que permiten a una persona, a un hombre o una mujer, acceder a la profesión de bomberos, a ser funcionarios de bomberos. De hecho, lo que vemos, ellas han puesto aquí 3 ejemplos para que nos demos cuenta de la disparidad de criterios que hay. Vemos que en el Principado de Asturias dicen, pues lo mínimo, porque siempre hablamos de lo mínimo que hay que hacer para ser bombero. Si no pasas las mínimas, no podrás ser bombero, no te podrás tirar de esa persona de 90 kilos que nos encontramos todos los días y que sacamos tirando. Espero que antes de que me jubile no llegue la mía, porque ya no estoy en el momento de tirarla, de ella seguro. Y soy un fuertote, porque soy tío. Entonces, decía eso, servicio de emergencias del Principado de Asturias. Para poder tirar de este señor, 11 kilómetros corriendo con 400 metros de desnivel y 8 kilos de lastre. Hay bombers de Cataluña. Dicen que pues para poder sacar a ese señor, lo que hay que hacer es la prueba del Curs Naver, que no sabía que era yo, pero está leyendo que es algo así como correr 20 metros, alguien va pitando y te lo va acelerando. Y aquí, por poner unas de ellas, luego vamos a desgranar un poco más en nuestro cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid, tenemos una prueba de 2000 metros. Es para que entendamos todos y todas la disparidad de criterios que hay a la hora de acceder a la profesión. Porque el mensaje que se da es, hay que tener unos requerimientos físicos para poder ser bombero o bombera. Pues ves que los requerimientos son tan dispares que como mínimo nos tienen que hacer que nos cuestionen si está bien o mal hecho. Vale. Vamos a irnos a qué es lo que sucede, nos centramos ya en mi cuerpo de bomberos, en nuestro cuerpo de bomberos, en el cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid, qué es lo que tienen que hacer los hombres y las mujeres para ser funcionarios del cuerpo de bomberos. Tienen que pasar un cuestionario teórico. Ese cuestionario teórico es un 40% de la puntuación total de la oposición, en este momento. Ha ido variando con el tiempo, ha habido momentos donde hemos estado en el 50%, y ahora tenemos un 40% para el cuestionario teórico, un 60% para lo que son las pruebas físicas. Luego hay un ejercicio que es apto o no apto, que además fue, a mi forma de ver, un acierto el introducirlo, pues porque también hay que ver si tenemos ciertas actitudes que sí que son necesarias para esto, pues es la tolerancia al trabajo en altura, a los espacios confinados, apto o no apto, y por último un reconocimiento médico por si hubiera algo a nivel médico-fisiológico que impidiera, no solo por la efectividad del cuerpo, sino por la seguridad del opositor o opositora que pudiera trabajar allí. Si analizamos el contenido de la parte teórica, lo que estamos midiendo, porque estamos diciendo hay que tener unas capacidades físicas increíbles, mínimas, para ser bombero. La parte teórica, al final, muy relacionada con la profesión de bombero, no está, porque es un ejercicio memorístico. Es un test de 180 preguntas,
donde te tienes que aprender la altura del pico Mondalindo, que es algo que te es muy útil cuando sales a currar. ¿De dónde está el FOB? Allí. ¿Allí dónde? A 2000, no me acuerdo, 1833 metros. Un dato interesantísimo para la profesión, ¿vale? Entonces, mide el nivel memorístico y hay una prueba psicotécnica. No mide nada. Si acaso, sí, hay que decir, siendo justos, que puede llegar a medir la capacidad de esfuerzo del opositor o la opositora de cara a las horas metidas para aprender todo eso. O sea, si esa parte no la dejo clara, estoy faltando al respeto al trabajo de esos hombres y mujeres que están estudiando. Pero no nos da una especial cualificación ni aporta una información sobre la persona que se presenta y su idoneidad para el puesto de trabajo. Ahí lo tenemos. Y luego tenemos ese 60% de las pruebas físicas. Vamos a darle una vueltecita al tema de las pruebas físicas. Ese 60% de la oposición para entrar en nuestro cuerpo de bomberos se basa en 6 pruebas físicas. Una carrera sobre 60 metros, una carrera sobre 300 metros, 2000 metros, la trepa de cuerda, que es algo como muy histórico en los bomberos y que tiene su punto, también os digo que es algo que nos identifica y seguro que no es idóneo, pero bueno, nos da cierto orgullo, habría que darle una vuelta. Levantamiento de press de banca, sabemos lo que es press de banca, tumbado en un banco con una pesa de 40 kilos, así, levantarla muchas veces, y natación sobre 100 metros. Pues bueno, aquí desde luego, y yo he aprendido mucho en este ratito que llevamos en la tarde, gracias a Olga, a Santiago, a Ana Belén y a Isabel, he aprendido mucho. Habría que ver, y supongo que a lo largo de la tarde saldrá por gente que sabe mucho más que yo, si esas pruebas miden algo que tengan que ver con la capacidad, con lo que necesitamos para ser bomberos y bomberas. Pero eso es lo que a día de hoy, y después de 35 años, seguimos teniendo en Comunidad de Madrid. Miento, en Comunidad de Madrid cambió una de las pruebas. Antes, en vez de tener la carrera de 300 metros, teníamos un salto de banco sueco, de estos con las piernas, si lo intento hacer me van a hospitalizar, pero bueno, con un banco, pum, las dos piernas juntas de un lado para otro, se cambió por una prueba de 300 metros. Ha sido, a nivel de pruebas, lo único, si me equivoco y hay por aquí algún compañero o compañera que me corrija, que hemos movido, y la natación, cierto, la hemos pasado de 50 metros, la hemos pasado, muchas gracias, a 100 metros. Seguimos haciendo lo mismo que hace 35 años. Algunas personas del cuerpo de bomberos creemos que hay que darle una vuelta a esas pruebas porque poco miden de lo que puede ser la necesidad física, que no la negamos en ningún momento, que tiene que tener un bombero o una bombera. Seguimos haciendo eso. Muchas cosas las hacemos por esa primera frase que decía antes Jorge cuando ha presentado el acto, ¿no? Eso de es que siempre lo hemos hecho así. Es una frase muy de esta sociedad actual y muy de los bomberos, que a mí me gusta decir que somos un reflejo extremo de la sociedad actual, para mal y para bien en algunos casos. Entonces, sucede también que de cara a la negociación de bases, cuando vamos a negociar una base, siempre vamos tarde. Nos sentamos en una mesa en la que vamos a negociar una base y siempre vamos tarde. A la próxima ya le damos una vuelta. Llevamos 35 años dándole una vuelta a la próxima y hemos movido muy pocas cosas. Vale. Desgranemos un poco. Yo creo que nos lo acaban de explicar de una manera magistral, tanto Isabel como Ana Belén, las diferencias fisiológicas que hay entre hombres y mujeres. No me voy a parar porque lo han explicado ellas perfectamente y porque además yo no sería capaz de explicarlo, pero todos tenemos claro que hay unas diferencias a nivel físico, claro, a nivel fisiológico, a nivel de rendimiento físico y deportivo. Vale. Mirad, esto lo evidencia bastante, ¿no? Que piden, cuáles son las marcas mínimas que piden en un 1500 para poder competir en torneos internacionales de estos que ya son de deportistas de élite, hombres y mujeres de élite. Fijaros que la mínima femenina es 4,02 y la mínima masculina 3,33. Hay un 13,6% de diferencia en el rendimiento en este deporte a nivel de ya resultados buenos. Estamos hablando de atletas a un nivel olímpico. Es evidente que es así. Si ponemos un ejemplo un poquito más de andar por calle, ¿no? En estos últimos días, la victoria de nuestras corredoras en ese relevo magistral que han hecho. Han hecho un relevo que nos han puesto a todos de pie, ¿verdad? Y yo creo que no he oído a nadie decirlo de tampoco corren tanto. Han ganado y no han llegado al nivel que corre un tío. A nadie le ha sorprendido. Todos hemos entendido perfectamente el nivelazo tan sumamente alto que han tenido en esa competición siendo mujeres. Porque todos teníamos en la cabeza que en las condiciones de las mujeres, en su rendimiento físico, eran élite, muy élite. Lo han hecho bien. Entonces, no extrapolar eso al empleo público parece algo que no tiene mucho sentido. Y eso es lo que estamos haciendo en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.
de una manera que ahora os explico, ¿no?, cómo va. Vale, esta tablita así tan salvaje lo que viene a contarnos es las marcas que hay en, cómo están baremadas las marcas en nuestras pruebas físicas para el acceso. Hombres, mujeres, lo vamos a ir desarrollando prueba a prueba y os lo voy explicando, yo creo, más fácil. Vamos a centrarnos, para empezar, en la carrera de 300 metros. La carrera lo que establece es un tiempo mínimo, que aquí es donde estamos nosotros diciendo que hay que darle un repensado, que hay que darle una vuelta, porque estamos metiendo los mismos tiempos mínimos para hombres y mujeres. Estamos diciendo que hay que hacer la misma marca mínima para poder acceder a este empleo. Y ahí es donde tenemos un debate grande, incluso dentro de los compañeros y las compañeras, por qué no decirlo, también del servicio. Entonces, con ese tiempo mínimo, en el 300 se nos otorga, según las marcas que vamos haciendo, se nos va dando una puntuación. Cada prueba puntúa sobre un máximo de 5 puntos, ¿vale? Entonces, si un hombre pasa esos 50 segundos, llegan 50 segundos, la puntuación que se le da es un 1,5. Sobre 5, un 1,5. Si una mujer llega a ese mínimo, la puntuación que se le da es un 2. Si nos fijamos, hay una bonificación para las mujeres cuando llegan a esa marca mínima. El problema es llegar a esa marca mínima. Y hay una bonificación. Si os fijáis en la columna de la izquierda y vemos las puntuaciones de hombres, van teniendo puntuaciones distintas. En la prueba del 300 son un poco de risa, ¿no?, esa compensación. Si realmente la queremos hacer, hagámosla bien, porque la cantidad de esfuerzo que le lleva a una mujer llegar a esas marcas es tan increíble que no se compensa con eso, a no ser que nuestro propósito sea medio estético. De vez en cuando nos interesa que se cuele una mujer, que hay algunas que han entrado, y yo le todo nuestro reconocimiento a ellas porque son titánicos los esfuerzos y los rendimientos. Muy bien, pero es un hecho anecdótico, no son políticas que integren, ¿no? Nos estamos quedando con el 300. Hemos visto ya esa diferencia de baremación entre hombres y mujeres, esa bonificación, y ahora analizaremos qué pasa con esa bonificación. Lo vamos a comparar con un cuerpo de bomberos muy cercano. Como decíamos antes, cada servicio tiene sus pruebas de acceso, y lo vamos a comparar con un cuerpo de bomberos muy cercano, históricamente muy potente, que es el del Ayuntamiento de Madrid, y donde además da la casualidad que quien gobierna en el Ayuntamiento de Madrid y quien gobierna en la Comunidad de Madrid son los mismos, el Partido Popular. Pero vete tú a saber por qué en el Ayuntamiento de Madrid admiten que hay una diferencia también en las marcas mínimas. Es decir, en el 200 de hombres la marca mínima son 27 segundos, en mujeres la marca mínima son 31. Es decir, tienen una mínima distinta para hombres que para mujeres. Ellos ya lo admiten, ellos y ellas, en el Ayuntamiento de Madrid. Igual nos pasa con el máximo. Si calculamos cuál es la diferencia, llevándolo al término porcentual, cuál es la diferencia entre los mínimos y los máximos, hallamos un 15%, ¿vale? Hay un 15% de diferencia tanto en el mínimo como en el máximo. No sé si me estoy explicando, espero que... Es un 15% lo que les dan. Vamos a Comunidad de Madrid con la prueba hermana, por llamarla así. Si hay aquí alguien que controle mucho atletismo, que lo hay, va a decir, hermano, un 200 y un 300. Pero bueno, están cerca, son 100 metros, la diferencia. Vamos a ver cuál es el mínimo de hombres. En Comunidad de Madrid, 50 segundos. El mínimo de mujeres, 50 segundos. Pues resulta que no establecemos esa diferencia. Y vamos a ver con las notas máximas. Con las notas máximas en Comunidad de Madrid sí hay una bonificación, sí cuenta más, puntúa más el llegar al máximo por una mujer. El máximo de un hombre, ahora los máximos están fijos antes de empezar la oposición. Cuando yo entré, los ponía el que hiciera la mejor marca, lo cual, ya me explayo y también cuento mi vida, era una pena porque siempre nos venía un tío que era campeón de España de no sé qué y metía un 10 que nos barría a los mortales, nos barría a todos. Ahora está el máximo puesto. Tenemos el máximo de hombres y el máximo de mujeres puesto, y la diferencia en esa bonificación es un 11,05%. Ayuntamiento de Madrid hace distinción entre mínimos y máximos, 15%, ¿vale? Nosotros, el acto es el mismo y la diferencia que hacemos en la baremación es solo un 11,5%. Claro, entonces las compañeras, cuando hacen el informe, que todo esto se traduce no solo en arrojar un poco de luz sobre un tema que hay que arrojarla, sino también
en una petición, ¿no? En decirle al gobierno de la Comunidad de Madrid, dale una vuelta a lo que estás haciendo, porque lo que estás haciendo es injusto, no está favoreciendo para nada la entrada de las mujeres, y creemos que hay que buscar caminos para que las mujeres no se autoexcluyan de un empleo como el nuestro en nuestro cuerpo de bomberos, que dicho sea de otra forma, es un gran cuerpo de bomberos. Entonces, ellas nos hacen 3 propuestas para tratar de llamar la atención de las administraciones y decir, hagamos algo que corrija esto que está pasando. Dicen, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Si nos llevamos ese 11,5, que habíamos dicho que había diferencia en los máximos, vamos a llevárnoslo también a los mínimos. Llevémoslo también a cambiar la puntuación del apto, los tiempos de apto o no apto entre hombres y mujeres. Eso convertiría, si dejásemos el apto que ya hay para hombres y aplicásemos ese 11% para mujeres, las mujeres su apto sería un 55,25, 55 segundos, 25 centésimas para pasar el apto. Hay una diferencia, 5 segundos en una carrera como ese tipo es algo que ya da una oportunidad a mujeres, no a cualquier mujer, entendamos, a una mujer que está trabajando duro por ser bombera. Llegar a esa marca es muy complicado, es una marca muy exigente. No estamos hablando de regalarle a nadie el puesto, ni de que no haya que cumplir unas condiciones físicas mínimas para acceder al empleo. Estamos hablando eso, y nos estamos quedando cortos. Recordad que los compañeros del Ayuntamiento de Madrid hablan de un 15%. Con ese 11,5 ya llegaríamos a eso. Pero vamos a llevarlo un poco a, no sé si al absurdo, pero le vamos a dar la vuelta. Vamos a quedarnos, y lo vamos a hacer también con otras marcas, con que conservamos la marca de mínimo apto en mujeres, es el 50 segundos, decimos, para mujeres lo que hay que hacer es, lo dejamos en 50 y vamos a aplicar ese 11,05% a endurecer la marca de los hombres. ¿Me estoy explicando más o menos? Pues muchas gracias, pues me quedo mucho más tranquilo, porque me tiene tenso esto. Vale. Haríamos que la marca de los hombres fuera más exigente hasta llegar a 45,25. Esa sería otra forma también de compensar. Y ya por último, si eso no se pudiera, que aquí ya expreso yo mi opinión, yo creo que esto es hacer demasiadas concesiones a la administración. Lo que las compañeras proponen es, por lo menos, la bonificación, una vez que hemos llegado a los mismos mínimos, que tenga más peso, porque la que tiene ahora es muy escasa. Tiene una bonificación muy escasa. Pues iréis viendo, ¿no?, que lo que hacen es cambiar las columnas, en la columna de puntuación de mujeres, facilitar un poco que con unas marcas buenas estemos llegando a tener una puntuación que permita, de alguna forma, competir con esos hombres en el empleo. No competir para ganar, sino competir para poder acceder a un empleo, que haya más que lleguen. Seguimos con el press de banca, eso que os decía, para los que y las que no lo sepáis, que me tumbo en un banco, me ponen unas pesas así hasta llegar a 40 kilos y lo tengo que levantar muchas veces. Eso, pues, no sé si habéis visto a Jorge. ¿Cómo voy de tiempo? De pena. Vale, pues voy a acabar súper rápido. Pues a Jorge le das eso y lo levanta por naturaleza, no tiene que entrenar. Para una mujer es una prueba muy, muy exigente, y es una prueba que es muy peso dependiente. En función de lo que pese la persona que está haciendo este ejercicio, pues se determina también el peso que pueden manejar y el número de repeticiones. Tienes que hacer con 40 kilos el máximo de repeticiones que puedas en 60 segundos. ¿Vale? Esos 19 repeticiones, que para un hombre son anecdóticas, para un hombre que haya entrenado un poquito para la oposición. De hecho, cuando empezamos a prepararnos para bomberos, es casi lo que menos nos cuesta. A los que veníamos de no hacer mucho deporte, empezamos a hacer deporte, pues, si me fijo solo en el pecho, esto va a ser fácil. Cuando empiezas con lo demás te das cuenta que no tanto, ¿no? Pues esos 19 que para los hombres, un hombre que tenga un peso medio, ya no estoy hablando de una musculatura ni una forma física, un peso medio lo va a mover hasta llegar a esos mínimos de una forma fácil, para una mujer es muy complicado llegar a eso. Si os fijáis, aún llegando, la bonificación que se hace también parece muy, muy escasa para que se pueda compensar. Estamos hablando de el máximo para hombres son 55 repeticiones para llegar a esos 5 puntos, para mujeres 33. Yo os animo a que paséis por un gimnasio donde estén entrenando compañeras que sean opositoras y veáis de lo que estamos hablando, porque es increíble. O sea, de la misma manera
que todos nos hemos levantado cuando hemos visto a las corredoras hacer ese relevo mágico. Cuando veáis una opositora levantar peso, os levantaréis igual. Vale. Por quedarnos un poco con esto, para afianzar lo que estamos diciendo. En las pruebas del 2022 hay, para que os hagáis una idea, de los hombres que hicieron las pruebas físicas, un 60% metieron el número máximo de repeticiones, ¿vale? Un 79%, incluyendo ese 60%, metieron 9 sobre 10, lo que habrían sido 4 puntos. Es decir, para los hombres es un esfuerzo bastante bajo. En cambio, para las mujeres es un esfuerzo que en muchos casos, cuando una compañera llega a pasar el corte de la parte teórica, caen sistemáticamente o caen mucho en el press de banca. Y muchas se autoexcluyen porque cuando empiezan a probar eso dicen, esto es imposible. Son personas, son compañeras que hemos perdido y que podrían haber servido si hubiera otra forma, serían compañeras nuestras y estarían haciendo un trabajo de bomberas maravilloso. No voy a enrollarme mucho. Esto es un poco de la Federación de Powerlifting, que han sacado las compañeras los datos, hablando un poco de la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Lo que han hecho ha sido trabajar en función de la repetición máxima, es decir, el máximo peso que puedo levantar, y cogiendo un promedio de un hombre de 74 kilos, que bueno, es un peso medio normal para hombres, los buenos levantan 170 kilos. Las mujeres que compiten, alrededor de 57 kilos, la élite de esto, levanta 100 kilos. Eso quiere decir que la diferencia de rendimiento en esta prueba entre hombres y mujeres se sitúa por encima del 40%, para que os hagáis una idea de lo que supone pasar esa prueba. Es una prueba muy exigente. Más cosas, como decíamos antes, que en administraciones, cada administración tiene su proceso. Sí hay cuerpos de bomberos que admiten esa diferencia que tiene que haber, ¿no? En Comunidad de Madrid, 40 kilos, las mismas repeticiones. En Valencia, para hombres 50 kilos, para mujeres 30 kilos, distinto número de repeticiones. Ayuntamiento de Málaga pasa para hombres de 40-42 a 20-22. En la Diputación de León de 40 a 22, es decir, ¿son menos bomberas las bomberas de León que las bomberas de Madrid? Yo creo que no. Solo hay que tener esa voluntad de hacer esa diferenciación, no la estamos haciendo, y que me parece una reivindicación más que justa. Vale, no me voy a parar porque voy de pena del tiempo, ¿no, Jorge? Vale, pues no me paro más en el press de banca, que yo creo que he insistido bastante y que todos y todas tenemos claro de lo que estamos hablando. En 2000 metros, un poco más de lo mismo. El tiempo mínimo que se pide ahora es de 7:40 para el puesto de bombero o bombera conductora. Cuando yo entré, se pedían 7 minutos para poder currar de bombero. Lo hemos pasado a 7:40. Y os puedo prometer, yo que reparto trabajo, en mi curro lo que hago yo es miro y reparto trabajo. Que los que corríamos en 7 y los que corrían en 7:40, no veo mucha diferencia, ¿eh? Y corríamos, os imagináis cómo corríamos. Sacan el curro igual de bien, los de 7:40. Entonces no nos pongamos tan pesados con que no se puede hacer una adaptación de las pruebas físicas. Vale, no voy a insistir más sobre eso. En Ayuntamiento de Madrid vuelven también a cambiarlas, a tenerlo en cuenta, y tienen un 20% de diferencia entre las marcas de hombres y mujeres, en los aptos y en los máximos. Nosotros no lo tenemos. Ellos y ellas lo hacen en Ayuntamiento de Madrid, y supongo que con esto empezarán a tener muchas más bomberas y se enriquecerá el cuerpo sin duda. Vale. Sigo sobre esto. 2000 metros, os decía otra vez un poco lo que veíamos cuenta, pues Consorcio de Murcia un 18,6%, el Ayuntamiento de Málaga un 13,8%, el Ayuntamiento de Oviedo un 22,2%. Entienden lo que es políticas de integración. Yo lo veo súper claro. Vale. No quiero pararme porque me va a pegar Jorge un poco con esto, yo creo que lo estamos dejando medio claro, pero sí hay algo que ellas proponen, ¿no? Y que también lo lleva a entender lo que hay de formas de, en esta carrera de 2000 metros, qué es lo que podríamos hacer para compensar, ¿no? Proponen una opción que dicen, pues lo que hacemos es, con ese 15-43, entre el 15 y el 20% de rendimiento se sitúa por parte de los expertos y las expertas la diferencia de rendimiento en ese tipo de pruebas entre hombres y mujeres. Pues son tan bajas que llegan al 15, nos van a pedir el 20. Nos quedamos con este 15-43, con ese 15-43 lo que podríamos hacer es adaptar el tiempo mínimo de la mujer, que teniendo ese valor
nos haría 8,51 para un valor de apto, para estar a un nivel de rendimiento alto mínimo. Pero vamos a llevarlo al absurdo, vamos a decir, venga, conservemos el 7,40 como marca mínima para mujeres y lo que hacemos es incrementar la dureza para hombres en ese 15%. Eso haría que el apto para hombres fuera un 6,36. En el otro lado hacen lo mismo. Mirad, vamos a centrarnos en si pasásemos la prueba, diciendo si el tiempo mínimo para mujeres es 7,40, endurezcamos ese 15% para hombres. Y vamos a ver qué hubiera pasado en la última oposición si el mínimo para hombres hubieran sido 6,36. Nos hubiéramos visto que habrían pasado esa marca solo 15 hombres. Entonces, lo que pretenden las compañeras con su estudio es llamar la atención y decir, daros cuenta de lo que nos estáis exigiendo y sobre todo si hay una justificación para ello. Si esa justificación tiene una transferencia real con el puesto de trabajo que vamos a desarrollar. Yo entiendo que no es así. Vale, vamos acabando. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Hablamos mucho y además es un discurso muy repetido de los bomberos. Lo oímos mucho cuando comemos en los parques de bomberos, hablar, hay un mínimo que tienes que dar para poder tirar de ese señor que todos los días nos aparece en un pasillo y de que yo no sé los señores que llevo ya tirado. Por eso me hice jefe para no tirar de ellos y mandar que tirasen otros. Entonces, resulta que ese señor del que tiramos pesa lo mismo todos los años y nosotros vamos cambiando. Entonces, cuando decimos, es que tiene que haber unos mínimos para poder ser bombero. ¿Qué nos pasa cuando envejecemos, cuando nos hacemos mayores en bomberos y en la vida? O sea, nuestro rendimiento físico baja mucho. O sea, eso que dice siempre, lo de no soy la sombra de lo que fui. Y es cierto, y seguimos siendo bomberos. Yo me encuentro muchos días en la bomba, en el camión que salimos a los siniestros, con que llevo a mi lado y detrás 4 compañeros que pasan de 50 años. Pues os puedo asegurar que el rendimiento físico de esos compañeros no tiene nada que ver con lo que fueron. Pero la confianza con la que yo voy con esos compañeros es increíble. Porque sé que no es su poderío físico lo que va a determinar la efectividad de nuestro trabajo. Son muchas más cosas, muchísimas más. Reducir todo al plano físico, aparte que es una cosificación del bombero que no tiene ningún sentido. Los bomberos, las bomberas, somos mucho más que músculo. Una muestra de lo que pasa es que nosotros tenemos un control físico anual, donde vamos a ver si damos esos mínimos que nos permiten arrastrar a ese señor. Lo hacemos una vez al año, encima si estamos reivindicativos ni siquiera lo hacemos y no pasa nada. Y lo que tenemos que hacer es correr ese 2000, que cuando yo entré eran 7 minutos, cuando entran ahora son 7,40, nos dicen, para que no te saque de los camiones, con que bajes de 12 minutos, lo damos por hecho. Está bien, ¿no? Está bien, tiene su sentido. Y además, lo que sí entienden es que las franjas de edad, y eso está bien, no lo digo ni mucho menos queriendo hacer chiste de ello, entienden que según vamos envejeciendo, los tiempos, este es el tiempo mínimo, 12 minutos, pero luego nos plantean unos tiempos óptimos para nuestra edad. Solo lo medimos con un parámetro, que es el de la carrera sobre 2.000 metros, y nos olvidamos de todo lo demás. No hacemos ningún tipo de prueba técnica que diga en qué momento estamos, sobre todo no solo de forma física, sino de vinculación con nuestro puesto de trabajo, que es lo que determina quién somos cuando estamos trabajando, cómo estamos de vinculados a nuestro puesto de trabajo, cómo estamos actualizados, cuántas maniobras hacemos, tenemos muchas más formas de medir. Esta lo que pasa es que es rápida y barata para la administración, le da poco trabajo y ya ha hecho los deberes con el control físico. Pues bueno, si os fijáis, con menos de 30 años, el tiempo óptimo son 8 minutos. Para entrar 7,40, pero si nos vamos a una franja de edad, a la mía, el tiempo óptimo son 10 minutos. 10 minutos estamos hablando de mucho tiempo de diferencia con esos 7,40. Seguimos siendo bomberos, no nos sacan de ahí, y lo digo de verdad, lo hacemos peor que al principio en cuanto a tirar del señor, pero ahora somos más listos, nos cansamos menos. Entonces, bueno, con esto voy acabo ya, y centrarnos un poco en las conclusiones que sacan las compañeras que nos han facilitado este documento para la reflexión y para el aprendizaje. No hay unas pruebas físicas únicas y universales en los cuerpos de bomberos en ningún sitio. Si las hubiera, a lo mejor podríamos estar hablando de otra cosa, y sobre todo si estuvieran tratadas con rigor, con ciencia, para saber qué es lo que se necesita de un bombero y de una bombera. Lo que tenemos es un proceso que facilita a la administración en poco tiempo decir quién sí y quién no. También tiene su lógica, es verdad que tienes mucha gente y tienes que seleccionar, es impepinable que tienes que seleccionar,
pero se está haciendo de una forma que seguro que podemos ajustar y que tenemos que pedir que se ajuste. Hay que respetar las diferencias biológicas entre sexos. Es que no quiero ni pararme a explicarlo, me parece tan básico que hay que hacer mucho trabajo pedagógico. En los parques de bomberos, en la calle, en los autobuses hay que hacer muchísimo trabajo, porque encima el mensaje que se está dando hace que mis compañeras que han elaborado este informe tan brillante no estén aquí y os lo esté explicando yo. Entonces hay que hacer ese trabajo. Según están ahora mismo las pruebas físicas, puntuaciones más tipo de pruebas favorecen la fisionomía masculina, está claro. Como hay un perfil muy determinado, se está restringiendo mucho el acceso a las mujeres. Eso es importante. Y se concreta todo en una petición al Gobierno de la Comunidad de Madrid, al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, a nuestros gestores. Tenéis que negociar unas bases que sean más igualitarias, que sean más justas y que permitan el acceso a las mujeres. Y acabo. Muchísimas gracias.